y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches. Estamos agradecidos nuevamente de que nos acompañen en una noche más. Hoy es la 8ª noche que les tenemos con nosotros. Y hoy nos despedimos de esta campaña desde Pomona, California, esperándoles nuevamente a ustedes que están del otro lado de la pantalla, para que sintonicen a través de la red de internet, así como también en los canales de televisión, en el cual está el Evangelio Eterno. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron de muchas partes de aquí de California. Todos esta noche nuevamente sean bienvenidos a este programa, el Evangelio Eterno, el cual nos está presentando un tema muy importante acerca del santuario celestial y qué es lo que nosotros debemos aprender de él. Pero esta noche tenemos un invitado especial y también algo muy especial, el pastor Hugo Gambetta. Él estará al piano acompañando a un joven que nos viene desde Nueva York. Él reside en el estado allá en Nueva York, en el Bronx, muy conocido para todos nosotros y para muchos de que nos están viendo. Y él es de la República Dominicana. Pero esta noche viene a alabar el nombre de nuestro Dios. Demos la bienvenida a nuestro hermano Josué Báez. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Con calor. Wow. Ya yo iba a preguntar, ¿quién aparte de mí tiene un saco puesto? Y ya vi al joven acá. Saben, mi país es un país tropical y nosotros estamos un poco acostumbrados ya al calorcito, ¿verdad, pastor? Usted que ha estado... Un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes. Y saben, al ustedes mover eso le da más calor. Es un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús como su eterna roca? Gloria al Señor. Él es sombra en día de calor. Y vamos a improvisar con el pastor a ver cómo sale para gloria y honra de Cristo Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la
tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Nuestra fuerza, nuestro Salvador, consolación en el dolor. Consolación en el dolor. Gracias, Josué. Hermoso himno. ¿Quieren saber ustedes? La sorpresa fue de que ellos no habían ensayado, solamente en unos 2 minutos se pusieron de acuerdo. Pero ya tenemos el nuevo dúo del Evangelio Eterno. Uno a piano y el otro canta. Que Dios le bendiga, pastor. Y ahora con ustedes, el doctor Hugo Gambetta. Gracias. Es para mí un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. Durante toda esta semana hemos estado estudiando el significado del santuario en el plan de salvación. Hemos visto cómo el santuario es no solamente figura y símbolo de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, sino el hombre, sino que a través del plan, a través del santuario se revela todo el plan de redención. Hemos aprendido también que el santuario en el tiempo del Antiguo Testamento era el centro de operaciones, era el centro de salvación donde se realizaba la salvación del ser humano. Y ahora, desde que Cristo ascendió al cielo y fue hecho ministro del santuario celestial, el santuario es el centro del plan de redención para todo el universo. Allí es donde Cristo oficia por nosotros. Aprendimos también que las fiestas del santuario eran una ilustración visible, eran un drama real que nos mostraba todo el plan de redención, los grandes eventos en el plan de redención. Y esta noche nos toca ver el último capítulo de ese drama. Nos toca ver la fiesta final, la fiesta de las cabañas que venía inmediatamente después de la fiesta del Yom Kippur o el día de expiación. Cuando el sacerdote entraba detrás del velo, en el lugar santísimo, el 10º día del 7º mes, en el día de expiación, el pueblo estaba a la expectativa si sería acepto delante del Señor. Tan grave llegó a ser la situación de que los sumos sacerdotes, por pecado que había en ellos o corrupción en su vida, quedaban fulminados en la presencia de Dios, que nos cuenta el historiador Josefo que tuvieron que diseñar una manera para poder sacar del lugar santísimo a los sacerdotes que morían al entrar detrás del velo. Se idearon la manera de atarles una soguita, una soga en su pie. Y cuando el sumo sacerdote iba detrás en su pie,
Y cuando el sumo sacerdote iba detrás del velo, si caía fulminado como le pasó a los hijos de Moisés, Nadab y Abiú, que cayeron muertos detrás del velo, si el sumo sacerdote al oficiar en el lugar santísimo moría por la presencia del Señor, nadie se atrevía a ir detrás del velo a sacarlo por no morir también. Pero al tener la soga atada a su pie, lo jalaban y lo traían arrastrado hacia afuera. Más de un sumo sacerdote perdió la vida por presentarse ante Dios, teniendo pecados en su propia vida sin haber confesado. Esto nos muestra la santidad de Dios. Nos muestra que con Dios no podemos jugar. Y a veces nosotros tomamos las cosas de Dios muy livianamente. Solo porque hoy en día no vemos lo que antes pasaba. Porque estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el Señor Jesús intercede por nosotros. Cuando los sacerdotes humanos intercedían por tener pecado, morían. Pero este nunca muere porque es sin pecado. Pero también en el Nuevo Testamento, cuando había personas que hacían votos al Señor, que hacían promesas y no las cumplían o engañaban, tenemos la historia de Ananías y Zafira. Hicieron una promesa al Señor y luego engañaron a los apóstoles. Y dice la Escritura que entró primero Ananías y dijo: aquí está la promesa que hicimos, y entregó el dinero. Y le dijo el apóstol Pedro: esto fue por lo que vendiste tu propiedad. Y él dijo: esto fue. Y entregó el dinero. Y por haber mentido al Espíritu Santo, allí mismo cayó muerto en la presencia del apóstol. Y dice la Escritura que lo sacaron de allí, y no bien habían sacado el cuerpo de Ananías, llegó Zafira, su mujer. Con la misma historia se habían puesto de acuerdo. Y Pedro le dijo: los que acaban de llevarse a tu esposo vienen entrando y te llevarán a ti también. Y allí cayó muerta Zafira por haber mentido al Señor. Nosotros a veces tomamos las cosas del Señor muy livianamente. A Dios no podemos engañar. El hecho que Él sea misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, no significa que Él tendrá por inocente al culpable. Y el hecho que Dios no castigue en forma súbdita los pecados de su pueblo no quiere decir que no haya registro en el santuario. Por eso necesitamos preparar nuestra vida para encontrarnos con un Dios santo. El mundo está tan corrupto, la maldad ha llegado a tal grado que ya hoy en día nada nos sorprende. Todo a nuestro alrededor parece que everything goes, todo está bien. No importan los pecados más horrendos, ya ni siquiera nos espantan. Escuchamos de cosas que antes helaban la sangre y hoy en día es una cosa más que escuchamos. Aún dentro del pueblo de Dios estamos viendo cosas muy tristes. Escuchamos de pecados, de aberraciones. Yo me acuerdo cuando por primera vez yo escuché que había una iglesia de homosexuales adventistas. Yo no lo podía creer y yo dije: eso tiene que ser falso, no puede ser. Eso tiene que ser una mentira. Lo vi en el internet, pero averigüé y era cierto. Es más, la iglesia adventista metió una demanda contra este grupo por usar el nombre Adventistas del Séptimo Día homosexuales. Tienen un club de homosexuales adventistas que se llama Kinship International. Y da tristeza decir estas cosas. Que nuestra iglesia, que fue llamada por Dios para ser un pueblo santo, un ejemplo al mundo, tengamos los mismos problemas que tienen otras iglesias que no tienen la luz de la santidad que nosotros tenemos. Pero saben, no hace mucho, un profesor de una de nuestras universidades más reconocidas fue a reunirse con este grupo, con este club de homosexuales, a tenerles la Santa Cena.
estas cosas que se están dando en nuestro medio nos hacen pensar cuánto o cuán cerca está la venida del Señor. Cuando podamos ver estas mismas cosas dentro de nuestra propia iglesia. Y dice la mensajera del Señor que los pecados que vemos y que nos espantan, por los cuales los fieles gimen y claman, son solamente lo que perciben los ojos humanos. Peores pecados, mucho más graves, que ofenden la vista de Dios, se están realizando en medio del pueblo de Dios, de los cuales nosotros no sabemos. Por eso los juicios de Dios no se demoran. Muy pronto estaremos viendo cosas muy sorprendentes. En el libro de Ezequiel se nos habla del sellamiento del pueblo de Dios. Y el sellamiento tiene relación con la fiesta de la expiación. En la fiesta de la expiación, cuando el sumo sacerdote salía de haber terminado y colocaba los pecados sobre el macho cabrío para ser llevado al desierto, ya había concluido el día de expiación. Pero un poquito antes de eso, cuando el sacerdote salía por tercera vez del lugar santísimo vivo, cuando el pueblo escuchaba las campanillas del borde de su manto que sonaban, daba gracias a Dios porque había salido vivo, porque si muere el sumo sacerdote, significa que hay parte del pueblo que está cortado y que no fue acepto su sacrificio. A veces el sumo sacerdote podía morir por los pecados del pueblo. Por eso era grave esa situación. Pero cuando el sumo sacerdote salía por tercera vez del lugar santísimo, las 3 veces que entraba durante el día de expiación, se paraba sobre la plataforma y bendecía a la congregación. Lo bendecía con la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 6, y ustedes la conocen. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa expresión, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, en el idioma hebreo significa refleje tu rostro la gloria de Dios. Por eso es, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. En otras palabras, que la imagen de Dios quede grabada en ti. Que la gloria de Dios se refleje en tu vida. Eso es exactamente lo que significa el sello de Dios. En Apocalipsis capítulo 14 nos dice en el versículo 1 en adelante: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Noten, los 144,000 sellados tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Y la mensajera del Señor nos dice, en el comentario de Apocalipsis 14:1 en la Biblia de estudio, que el nombre de Dios en la frente, en esta Biblia de estudio, bajo Apocalipsis 14:1, dice la mensajera del Señor, que el nombre de Dios en la frente representa el carácter de Dios en su vida. El nombre de Dios es su gloria. Cuando Moisés, después de estar 40 días en la presencia de Dios en medio de la nube oscura, no podía ver el rostro de Dios, porque Dios no se lo mostró. Le dijo entonces Moisés a Dios: Señor, Éxodo 33, versículo 13. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, y mira
que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo el Señor, está bien, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y este pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y ahora, cuando Moisés consiguió lo que quería, porque Dios estaba a punto de destruir al pueblo de Israel. No vamos a relatar toda la historia, pero el pueblo había cometido terrible apostasía al pie del monte Sinaí. Era tan terrible lo que el pueblo había hecho en esos 40 días que Dios estaba hablando con Moisés en el monte, revelándole la verdad del santuario, del plan de salvación, de las fiestas anuales, todo lo que nosotros escuchamos. El pueblo se cansó de esperar. Y no habían pasado ni 40 días cuando cuenta la Escritura que dijeron, este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Quizás se murió en la presencia de Dios. Ya no baja del monte. Mejor hagámonos dioses que nos guíen por este desierto. Hicieron un becerro de oro. Ustedes conocen la historia. El capítulo más negro, más vergonzoso de la historia del pueblo de Israel se escribió al pie del monte Sinaí. Y fue tan terrible que hicieron un becerro de oro. Aarón, el sumo sacerdote que representaba a Cristo y que era el encargado de todo el pueblo en ausencia de Moisés, accedió a la presión del pueblo. Y les dijo, sáquense sus aretes que tienen en sus orejas y los aros que tienen sus hijas en sus orejas y en sus narices. Era todavía un pueblo bastante idólatra y rebelde. Y la gente les entregó sus aretes. Y dice la Escritura que de los aretes Aarón construyó un becerro de oro y proclamó fiesta y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Noten la mezcla de la adoración a Jehová con las formas y prácticas paganas. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque tristemente, en el pueblo que dice elevar, ennoblecer y respetar la ley de Jehová, en el pueblo adventista que decimos ser depositarios de las verdades más solemnes para esta época, a quien Dios le ha revelado su santa ley, su santo sábado y el santuario, mientras Dios le estaba revelando a Moisés el santuario, el pueblo estaba mezclando la adoración a Jehová con las prácticas paganas. Y lo mismo está pasando en nuestra iglesia hoy en día. Estamos viendo sacrilegios en el seno de nuestra iglesia. La música que se está usando en nuestra iglesia es música pagana. Los tipos de culto que se están introduciendo y la manera de adorar a Dios en el seno de nuestra amada iglesia son prácticas del mundo que las queremos santificar por traerlas dentro de la iglesia, pero Jehová no acepta ese culto. Si ustedes se fijan en Éxodo capítulo 32, está la historia de la apostasía al pie del monte Sinaí. Dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses
Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas, los aretes de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para el becerro de oro? No, para Jehová. Lo estaban haciendo bajo la pretensión de estar adorando ¿a quién? A Dios. Pero estaban usando en el culto las prácticas y las formas de culto paganas que Dios prohibía en su palabra. Sin embargo, la fiesta era ¿para quién? Supuestamente para Dios. ¿Acepta Dios esa fiesta? ¿Acepta Dios esa adoración? Esta mañana leímos el texto donde dice que Él estableció a sus sacerdotes para que enseñen al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es limpio y lo que es sucio, inmundo, que Dios no acepta. Y cuando se mezclan esas cosas, es profanación del culto a Jehová. Se pregonó fiesta, y al día siguiente madrugaron, dice el versículo 6, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a regocijarse. Y Jehová le dijo a Moisés, anda Moisés, desciende del monte, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo están adorando, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los destruya. Y de ti yo haré una nación grande. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Noten, Dios le había dicho, desciende porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Pero ahora Moisés le habla a Dios y le dice, no Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y no lo saqué yo de Egipto, tú lo sacaste de Egipto, con tu poder y brazo extendido. Señor, ¿por qué vas a destruir tu pueblo? ¿Por qué vas a hacer que los demás pueblos se burlen de Jehová? Han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales le juraste por ti mismo. Y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. La mensajera del Señor, en referencia a esta apostasía que pasó al pie del monte Sinaí, tiene algo que decir con respecto a esto que Dios había dicho, déjame que se encienda mi ira y los destruya. Dice así, está en Patriarcas y Profetas,
en la página 337. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Lo que hizo Moisés en interceder por su pueblo ilustra lo que Cristo está haciendo por su iglesia adventista hoy en día en el santuario. Dios nos ha dado el santuario y nos ha revelado esta verdad y nosotros la estamos pisoteando. En la iglesia adventista se ha levantado apostasía en nuestro medio. Hay aún ministros que dicen ser ministros ungidos de Jehová, que no creen en el espíritu de profecía, que se burlan de los escritos y de la mensajera del Señor. Y esto trae dolor y sufrimiento al corazón de Cristo, porque Él les dio su propio don, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y sin embargo nuestro pueblo es duro de servir, somos más rebeldes que el pueblo de Israel. Nosotros decimos, ¿cómo pudo el pueblo de Israel hacer un becerro de oro? Pero nosotros somos más rebeldes que el mismo pueblo de Israel. Y solo estoy comenzando a mencionar las apostasías que hay en medio de nuestro pueblo. Nos espantamos cuando hablamos de estas cosas. Que yo mencione que hay un club de homosexuales en la iglesia adventista les espanta. Hay cosas mucho peores que estas en el seno de nuestra iglesia. Y si todavía Dios no ha desechado a su pueblo y levantado una nueva iglesia, como quiso hacer con Moisés, es por la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Porque Él intercede por este pueblo que Él ama. Si no, también nosotros hubiéramos sido destruidos. Dice la mensajera del Señor, en el mismo capítulo, la idolatría al pie del monte Sinaí. Dice así: Dios había dado a entender de que rechazaba a su pueblo. Le había dicho a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Pero Moisés humildemente no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino que él no era su pueblo, sino el pueblo de Dios. Tu pueblo, le dijo al Señor, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si ahora Dios destruía a su pueblo, sus enemigos triunfarían y el nombre de Dios sería deshonrado. Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Dios, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hiciera sacrificio, lo había llevado para que ellos fueran el sacrificio. No tendrían en cuenta los pecados de Israel. No dirían que fue por rebelión del pueblo que Dios los destruyó porque se habían apartado de sus mandamientos, sino que al contrario se burlarían de Dios. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Si su pueblo escogido le falla al Señor, traen vergüenza a su nombre. Con cuánto cuidado debieran evitar el pecado los miembros del pueblo de Dios para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Cuando nosotros pecamos, traemos oprobio al nombre de Dios. Y cuando vienen los juicios de Dios sobre su iglesia, los enemigos se burlan de nosotros y dicen, ya ven, ese dice que es el pueblo escogido del Señor, mira nomás.
pero no saben que en su amor Dios castiga a su pueblo. Pero miren lo que sigue. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez. Movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios, el Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por el pueblo de Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su propio honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios le dijo: déjame que destruya este pueblo y de ti voy a hacer una nación. En lugar de ser conocido el pueblo de Israel como el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, de ahí en adelante Dios le ofrecía: de hoy en adelante se va a conocer mi pueblo como el pueblo de Moisés. De ti voy a sacar una nación. Pero Dios estaba probando a su siervo. Y no había interés egoísta en el corazón de Israel, sino que amaba al pueblo de Dios. Yo sé lo que es la tentación de hacer un nuevo pueblo. Yo sé lo que es la tentación que Satanás le sugiere a muchos pastores. Ya deja de luchar con la organización, mejor salte y forma una nueva iglesia. Pero el verdadero líder ama a este pueblo aún a pesar de sus apostasías. Y el Señor, aunque castiga la rebeldía de su pueblo, todavía no ha destruido a su iglesia en medio de su apostasía por la intercesión de Cristo. Porque Moisés, dice la mensajera del Señor, representaba a Cristo y su intercesión por su pueblo. Por eso no hemos sido destruidos. Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Pero hermanos, ni el mismo Moisés estaba preparado para lo que vio. Él intercedió por su pueblo antes de bajar del monte, cuando estaba en la presencia de Dios. Pero cuando bajó se espantó. Pero hermanos, ni el mismo Moisés estaba preparado para lo que vio. Él intercedió por su pueblo antes de bajar del monte, cuando estaba en la presencia de Dios. Pero cuando bajó se espantó. Cuando venía bajando del monte, Josué había quedado a mitad de camino, y cuando se encontró con Josué, le dice: escucho algazares, escucho gritos. Se escuchaban las voces desde abajo, subían hasta la montaña, y le dice Moisés a Josué: hay gritos en el campamento, deben haber sido atacados por los enemigos. Es grito de guerra lo que escucho. Y le contesta Josué, eso está en el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Pero Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas y la música, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Les dije, ni el mismo Moisés estaba preparado para ver lo que le tocó ver. Mientras estaba sobre el monte intercedió por el pueblo. El que estaba enojado y con ira era Dios.
déjame que destruya este pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, por tu nombre, por amor a tu honor, no destruyas a tu pueblo. Pero cuando él bajó, le ardió a él la ira. Ya Dios lo había visto, Moisés no lo había visto, pero Dios lo había visto lo que estaba pasando al pie del monte. Y ahora cuando Moisés lo ve, dice, ardió la ira en el corazón de Moisés y arrojó las piedras con los 10 mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo, arrojó las tablas de piedra de sus manos y las quebrantó al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense el celo, la ira santa que tenía Moisés al ver la terrible apostasía del pueblo de Israel. Les hizo comer el becerro de oro, se los hizo beber en polvo, en el agua, de la ira, del celo santo que tenía por la terrible apostasía del pueblo de Dios. Y le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Aarón era mayor que Moisés. Moisés era menor. Pero Aarón estaba asustado por su hermano menor cuando lo vio como estaba de enojado. No se enoje, le dijo, mi señor. Con respeto. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Increíble. I threw it in the fire. And he came out. Yeah, I'm sure I'm going to believe that lie. Imagínense, hasta mintiéndole. Tiré el oro en el fuego y se formó el becerro. Qué milagro, ¿verdad? Aarón, hasta mintiendo de lo que había sucedido. Dice la sierva de Dios, al acercarse al campamento, Moisés y Josué vieron al pueblo que gritaba y bailaba desenfrenadamente alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios. Y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado, dice la sierva de Dios. He was not ready to see what he saw. He was not ready. No estaba preparado para la terrible muestra de la degradación y la apostasía de Israel. Su ira se encendió. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esa forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, Dios también rompía su pacto con ellos. Moisés entró en el campamento, atravesó la multitud enardecida y haciendo el ídolo lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo y esparciéndolo en el arroyo que descendía del monte, ordenó al pueblo a beber las aguas del arroyo. Así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. El gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande maldición y pecado?
Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo. Dijo que si no hubiera accedido a sus deseos lo habrían matado. Así se defendió. Si yo no hacía lo que ellos me decían, me mataban, me linchaban. No se enoje mi señor, le dijo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de los otros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me dieron el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Y dice la mensajera del Señor, trató de hacerle creer a Moisés que había obrado un milagro y que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió solito en becerro. De nada le valieron sus excusas y mentiras. Fue tratado como el principal ofensor. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Era Aarón el santo de Jehová. Así se le llama en el Salmo 106, versículo 16. El santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Era el sumo sacerdote, el representante de Cristo, el que había caído en tan abyecta apostasía. Fue él el que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado, yo sé que él puede hablar bien. Eso había dicho Dios en Éxodo 4:14. Pero él no impidió que los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el Dios del cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Que no había visto Aarón la mano de Dios extendida? ¿Que no había hecho el mismo Aarón milagros para destruir a los dioses de Egipto? ¿Cómo pudo aguantar la apostasía de su pueblo? Oh, mis hermanos, algo similar está pasando en el pueblo adventista. Una apostasía de la misma magnitud como la que se dio al pie del monte Sinaí está sucediendo dentro del pueblo adventista. Y Dios hace responsables a sus ministros de lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Y yo creo que no tengo que hablar mucho más, porque al buen entendedor pocas palabras les alcanzan para entender. Si tú, pueblo adventista, y Dios hace responsables a sus ministros de lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Y yo creo que no tengo que hablar mucho más, porque al buen entendedor pocas palabras les alcanzan para entender. Si tú no sabes lo que está pasando dentro de nuestro pueblo, compara la santidad de nuestra iglesia hace años atrás. Quizás los nuevos puedan estar excusados de decir, yo no sé qué está de mal en la iglesia, pero los que tenemos años en esta iglesia, yo 33 años de ministro de la iglesia adventista, les puedo decir que esta no es la misma iglesia en la cual yo me crié. Am I lying? Or am I telling the truth? Has this church been changed or not? Estamos viviendo en una apostasía terrible. Por todos los lados. Las modas cunden dentro de la iglesia. La música no es la misma música solemne y sagrada del culto a Dios. El estilo de adoración, la reverencia en la casa de Dios se ha perdido. Las normas de nuestra iglesia están siendo arrastradas por el suelo. El estado de laodicense ha llegado a ser tal dentro del pueblo de Dios que Dios dice, me duele el estómago, estoy a punto de vomitarte de mi boca, tengo dolor de estómagos de ver tu condición, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
y no sabes que eres un miserable, un cuitado, un ciego y un desnudo a los ojos de Dios. La iglesia que Él ama, la iglesia adventista del séptimo día, su iglesia pura y santa, que Él le reveló la verdad del santuario, que Él le dio su santo sábado como sello de santidad, está desnuda, está miserable, está cuitada, está ciega y no entiende ni siquiera su propia condición. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a la Odisea. En Apocalipsis 3, versículo 15, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tú dices, no tengo necesidad de nada. Pero dice el Señor Jesús, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La condición de la iglesia adventista le da náuseas, le da ganas de vomitar al pueblo de Dios. Y les hago una pregunta, ¿a quién dirige el Señor el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿A quién? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y quién es el ángel de la iglesia en la Odisea? El ministerio sagrado, aquel a quien el Señor puso como guardián de su pueblo, como atalaya de Israel. Los ministros de Jehová, al igual que Aarón, han cedido a las exigencias del pueblo, han rebajado las normas y han corrompido la casa de Jehová. Dice la mensajera del Señor con respecto a Aarón: si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Miren qué tremendo. Si tan solo Aarón hubiera dicho, no, esto no puede ser, hubiera evitado la apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, que no hacía ni 40 días que se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el terrible mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que ellos mismos habían pensado. Qué terrible responsabilidad la del liderazgo. Cuando al regresar al campamento, Moisés se enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley, contrastaron con el discursito agradable y el semblante digno de su hermano el sumo sacerdote, y las simpatías que todos estaban con Aarón. Al pueblo lo defendía. Oh no, si él es un buen líder. El pueblo estaba con Aarón. Y él se hacía el santulón. Yo no me quedó otra, me querían linchar. ¿Qué iba a hacer? ¿Tú conoces a este pueblo? ¿Es rebelde? Si no hago lo que me dicen, me matan. Tiré el oro en el fuego y salió un becerro. Moisés no se anduvo con vueltas. Moisés no anduvo poniendo pañitos tibios, ni minimizando el pecado. Dice, su severa reprensión contrastó con el discursito agradable y el semblante digno de su hermano y las simpatías de todos, aunque estaban a favor de Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias.
Qué fácil. Cuando culpamos a otro, es porque nos estamos señalando a nosotros. La debilidad era de él. Él tuvo la culpa de que el pueblo llegara a estar en la condición de que estaba. Pero a pesar de esto, el pueblo, dice la mensajera del Señor, seguía admirando su bondad y su paciencia. Pero pobrecito Aarón, si él es buena gente, si él es paciente, mira, el que se enoja es Moisés. Pero Aarón se ha mantenido muy calmo en todo esto. Tengan cuidado dónde están sus simpatías, hermanos. Porque cuando el pueblo de Dios es probado, de acuerdo a dónde estén tus simpatías, ahí va a estar tu destino. Si tú no estás de parte de lo recto y se contemporizas con aquellos que rebajan las normas en el pueblo de Dios, ten cuidado, porque vas a ver cómo termina la historia. Sigue diciendo, Dios no ve como los hombres ven. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba permitiendo y sancionando en el pueblo. Su proceder al apoyar el pecado de Israel le costó la vida de miles y miles de personas que él podría haber evitado. Si el ministerio sagrado de la casa de Israel no cumple con su cometido, le cuesta la vida a miles y miles de personas. En serio, no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con el pecado sin consecuencias. Y Aarón era el principal culpable. Sigue diciendo la mensajera del Señor, y no estoy hablando yo, estoy leyendo. Porque después dicen, el pastor Gambetta predica en contra de los pastores. Pues es Dios el que está hablando a través de su palabra. El espíritu indulgente de Aarón, su deseo de agradar y quedar bien con la gente, le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del pecado de Israel, que le costó la vida de miles y miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel le era más caro que su propia prosperidad, su honor o su misma vida? Porque cuando él intercedió por Israel, dijo, Señor, perdona a este pueblo, y si no, vida. Porque cuando él intercedió por Israel, dijo, Señor, perdona a este pueblo, y si no, rae mi nombre del libro de la vida. Eso fue lo que dijo Moisés. Pero trató el pecado como pecado. Lo trató con severidad. No jugó con las cosas. No minimizó el pecado. No dijo, no, pobrecito, es que los tiempos han cambiado. Es que no se puede ser tan exigente. Es que si somos tan duros, vamos a espantar a los jóvenes de la iglesia. Es mejor darles un poquito de música que a ellos les guste, para que no se vayan de la iglesia. Un poquito de baile, que vean sus peliculitas. Porque si no se van de la iglesia, mejor que estén en la iglesia. Entonces para eso vamos a traer el mundo a la iglesia, para que se queden en la iglesia. El Señor dice, ojalá fueras frío antes que tibio y en la iglesia. Te prefiero en el mundo frío antes que en la iglesia y tibio. ¿No dice eso? ¿No dice el Señor Jesús, ojalá fuera frío? ¿No dice Apocalipsis 3, versículo 15, ojalá fueras qué? Si Jesús, que es el testigo fiel, que le habla a la iglesia de la Odisea, dice, ojalá fueras frío. Jesús prefiere a nuestros jóvenes fríos en el mundo antes que tibios en la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo menos si están en el mundo, no se están haciendo falsas esperanzas ni expectativas. A lo menos si están fríos en el mundo, saben que están mal y se van a perder. Y que si quieren salvarse,
Tienen que arrepentirse y venir de vuelta a la iglesia. Pero mientras que estén tibiecitos en la iglesia, con el mundo en la iglesia, dicen, I'm okay, I'm fine because I'm still in the church. There's nothing wrong with me. No hay nada de malo. Y Jesús dice, me das asco. Me duele el estómago. Me da náuseas ver tu condición. ¿No te das cuenta que eres un ciego? ¿No te das cuenta que estás desnudo? ¿No tienes mi justicia? El Señor no quiere a tibios. O somos fríos o somos calientes. Pero la tibieza espiritual le da náuseas al Señor Jesús. Y el responsable de esta apostasía fue, y miren, el problema era que el pueblo decía que estaba adorando ¿a quién? A Jehová. No tiene nada de malo porque pues estamos adorando a Jehová. Es fiesta para Jehová, dijo Aarón. Sigue diciendo la mensajera del Señor. De todos los pecados. Página 333 de Patriarcas y Profetas. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. El pecado más terrible a los ojos de Dios es de aquel que anima a otro a rebajar las normas, a hacer lo malo. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de ser llamados para ser ministros del Dios Altísimo, no han de ser débiles y dóciles, contemporizadores. Y este es el problema de nuestro pueblo, que tenemos demasiados ministros dóciles, demasiados ministros débiles y contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Aunque el perdonar la vida a Israel, Dios concedió el pedido a Moisés, porque Dios ya le había dicho, está bien, yo los voy a perdonar, porque tú me lo pides. Su apostasía había de castigarse directa y señaladamente. Aunque Dios perdonó al pueblo, no iba a dejar sin castigo al culpable. Dice la mensajera del Señor, si la licencia e insubordinación en que Aarón les había permitido caer no se reprimían prestamente, concluirían en una abierta impiedad y arrastrarían a la nación a una pérdida y a una perdición irreparable y eterna. Si Dios no castigaba esa rebeldía, iban a seguir igual. El mal debe eliminarse con inflexible severidad. Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que había una tribu, y solo una tribu de las 12, que no había participado en el culto al becerro de oro. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un grupo grande, formado en su mayoría por la multitud mixta que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. There's nothing wrong with what we did. Nomás le estábamos adorando a Jehová. El becerro pues era una representación de Jehová. Por la fortaleza de Dios lo hicimos becerro, porque es fuerte. Justificando su pecado.
la desobediencia a los mandamientos de Dios. El nombre del Señor de Israel había sido blasfemado. Y Moisés ordenó a los que estaban a su derecha, que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que no se arrepentían. Ahora, hermanos, esto no es fácil. Sacar la espada y matar a los rebeldes. Escuchen lo que dice. La tribu de Leví empuñó la espada y cayeron del pueblo en aquel día más de 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero a todos los que se arrepintieron y humillaron, alcanzaron perdón y no fueron muertos. Ahora, hermanos, ¿tú sabes lo que es matar a tu cuñada? Porque la tribu de Leví, igual que todas las demás tribus, se habían casado entre ellos, estaban mezclados. Y en esas tribus había familiares de ellos. Tuvieron que empuñar su espada y matar a miembros, parientes de ellos, de su propia familia. Amigos de años. Hermanos de la iglesia. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Fueron destruidos. Los que llevaron a cabo este terrible castigo al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes, pero cuando Dios les ordena ejecutar una sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron ese penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Los hizo la tribu de los sacerdotes. Increíble. Por haberse mantenido leales al Dios del cielo, recibieron el sacerdocio. La tribu de Leví fue honrada más que cualquier otra tribu por el sacerdocio. La tribu de Leví fue honrada más que cualquier otra tribu por su fidelidad al Señor. Ahora tú me preguntas por qué yo estoy hablando esto. Mi tema para esta tarde era las fiestas de las cabañas. Pero el Señor me cambió el tema al abrir la Biblia aquí en este púlpito esta tarde. Porque el Señor tenía un mensaje que dar a su pueblo en esta hora. Estamos viviendo en una emergencia como pueblo adventista. La apostasía ha llegado a estar de moda. Y hoy en día se ve todo tipo de cosas dentro del pueblo que dice ser el depositario de su santa ley. El que levanta el santuario de Jehová. El que se supone que tiene que proclamar la verdad del santuario. Estamos dando un mal ejemplo ante el mundo y ante nuestra iglesia. El Señor Jesús está triste al mirar su pueblo. Pero por la intercesión de Cristo, todavía no ha destruido a su pueblo. Jesús, ante el Padre, dice, no los destruyas. Son tu pueblo, Señor. No dejes que tu nombre sea mancillado entre los pueblos. Las demás iglesias, ¿qué van a decir de los adventistas que guardan el sábado si tú ejecutas tus juicios sobre tu pueblo adventista? Oh, si nosotros supiéramos lo que está pasando en el mundo espiritual. La mensajera del Señor dice que los ángeles están reteniendo los vientos hasta que sean sellados en su frente los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis
capítulo 7. Dice el versículo 1 en adelante. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Si Dios tomó su tiempo en explicar cómo su pueblo va a ser sellado por tribus, es porque esto es importante. No crean que Dios se gasta en palabras innecesarias. Y si Él repitió 12 veces de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, una por una los sellados, para hacer un total de 144,000 sellados, quiere decir que Dios tiene una lección que enseñarnos a nosotros a través de esto. El sellamiento tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestro carácter para poder recibir el sello de Dios. Dice la mensajera del Señor que ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios en su frente mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar nuestros defectos de carácter por la ayuda del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para poder ser merecedores del sello de Dios. Este mensaje ya no se predica en nuestras iglesias. Ahora nos están enseñando que vamos a seguir pecando hasta el día que Cristo venga. Que no se puede dejar de pecar porque somos pecadores. Y que es imposible vivir una vida perfecta y sin pecado en esta tierra. Que el Señor nos va a aceptar así como somos, porque al fin y al cabo somos débiles y pecadores. Cuando el Señor quiere demostrar ante todo el universo que su ley puede ser guardada, que su ley puede ser respetada, y Él va a tener una generación entera de todos los caracteres con todas las debilidades que hay en esta tierra, que van a recibir el sello de Dios y habrán vencido sus defectos de carácter para gloria y honra de su nombre. El Señor quiere colocar su sello sobre su pueblo. Cuando ese sello sea colocado, que es cuando termina el día de expiación, entonces el Señor Jesús se quita sus vestiduras de sacerdote, sale del santuario. Y dice la Escritura que cuando Jesús echa el incensario al suelo y dice: hecho es. Apocalipsis, capítulo 8, después del sello de Dios que está en el capítulo 7. Acabamos de leer el capítulo 7. Y el Señor promete en el capítulo 7 que aquellos que reciban el sello de Dios van a estar vestidos de vestiduras blancas. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 7. Dice, en el versículo 13:
Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Acuérdense de lo que hemos aprendido esta semana, hermanos. El sacerdote tiene que estar con la ropa limpia, blanca, pura. Porque si hay mancha, queda destituido del sacerdocio. De igual manera, su pueblo dice que está vestido de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Y el Señor responde, son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado, ¿dónde le sirven? ¿Dónde le sirven? ¿Quiénes son los únicos que entran al templo? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los que entraban al templo. Los adoradores no podían entrar al templo. Escuchen. Dice la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, en la página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte de Sión había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecía. Había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Toda clase de árbol hermoso. Primeros Escritos, página 19. Toda clase de árbol hermoso crecían alrededor del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado, la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo que estaba sobre el monte de Sión, Jesús, alzando su melodiosa voz y levantando su mano, dijo, únicamente los 144,000 entran en el templo. Y nosotros exclamamos, aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor donde visité. Vi tablas de piedra que estaban esculpidas con letras de oro, y sobre esas tablas los nombres de los 144,000. Los 144,000 tienen escritos sus nombres sobre las columnas del templo, en tablas de piedra con letras de oro. Así como usted coloca su nombre en la puerta de su casa e identifica ese hogar como el que vive en él, los redimidos construirán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ella. Todos los redimidos vivirán en esa tierra renovada, pero sobre el monte de Sión estará el templo de Jehová. Los levitas, cuando se repartió la tierra de Canaán, no recibieron herencia, porque ellos eran herencia de Jehová. Y Dios les dijo, yo seré vuestra herencia, dice Jehová. Los 144,000 no reciben herencia en la tierra nueva, porque van a vivir en el templo como sacerdotes con Cristo. Sus nombres están puestos en las columnas del templo y son los únicos que tendrán el privilegio de entrar en aquel sagrado y magnífico templo del cual hemos estado estudiando esta semana, el templo eterno que es la morada del Altísimo en el cielo. Los redimidos llegarán a adorar al atrio del templo, pero nunca podrán entrar en el templo. Los
únicos que entrarán en el templo son los 144,000. La última generación de los que estén vivos en esta tierra y reciban el sello del Dios viviente. Los que hayan pasado por la gran tribulación. Los que hayan lavado sus ropas y las hayan emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué privilegio ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Los 144,000 van a ser escolta personal del Señor Jesús. Cuando Él está dentro del templo, los 144,000 entran con Él. Cuando Él sale del templo y se dirige a la ciudad, los 144,000 van con Él. Cuando el Señor Jesús sale de la ciudad y va a visitar la tierra nueva y va a visitar a los redimidos en distintas partes de la tierra, los 144,000 son su escolta personal, le acompañan donde Él va. Dice la Escritura de los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. No importa dónde Cristo vaya en el universo, los 144,000 van con Él. Cuando Jesús dice, vamos a visitar esa galaxia, allá al final del universo, porque también ellos quieren conocerlos a ustedes. Y el Señor Jesús lleva el showcase de sus 144,000. Lleva los trofeos que Él rescató de esta tierra. Dice, estos son los que me fueron fieles como la tribu de Leví en medio de la tribulación. Estos, cuando se levantó la estatua de la imagen de la bestia, el becerro de oro, la imagen de la bestia, no se postraron delante de la imagen, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Me fueron leales cuando todos los demás apostataron. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Y como el Señor los escoge de la última generación, la generación que trae todas las debilidades de las generaciones pasadas, somos los más débiles. Somos los más afectados por el pecado. Somos los que traemos la herencia en nuestros genes de 6,000 años de pecado. Todo el pecado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hemos heredado y traemos esa debilidad en nosotros. Pero el Señor va a demostrar que no importa cuál sea nuestro carácter, nuestro temperamento, Él puede perfeccionar, Él puede pulir, no una piedra, no 2, ni 5, ni 10, sino 12,000 piedras de cada tribu para que sean gemas en su corona. Y Él nos va a llevar por todo el universo a mostrar, miren, los que dicen que no se puede guardar la ley de Dios, el diablo que me atacó diciendo que mi ley no se podía guardar, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que en medio de la tribulación desarrollaron un carácter perfecto para mi gloria y honra. Sí se puede obedecer la santa ley de Dios. La prueba es que los más débiles, arrasados, aplastados por el pecado, por la fe en Cristo, por la fe en mi sangre, lograron la victoria sobre el pecado. Los 144,000 serán el testimonio por toda la eternidad que Dios es justo, santo y recto, y que Él no acepta nada más que la santidad en su monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién vivirá en su tabernáculo santo? Solo aquellos que perfeccionaron un carácter como el de Cristo en medio de la tribulación. El Señor va a recibir en la fiesta de las cabañas a su pueblo. Y saben, las cabañas recordaban la peregrinación en el desierto. Le recordaban al pueblo que por 40 años tuvieron que vivir en cabañas. El Señor va a celebrar la fiesta de las cabañas con nosotros en el reino de los cielos. Y nos va a recordar los años que pasamos en este desierto. Los años de tribulación, los años de peregrinar de su pueblo Israel moderno. Porque hermanos, el Señor nos sacó de Babilonia en 1844, como aprendimos esta mañana. Salid de Babilonia, pueblo
mío. Y era su intención meternos mucho antes en la tierra de Canaán. El Señor no tenía planes que estuviéramos tantos años dando vuelta por este desierto. Pero por la rebeldía del pueblo adventista, por la rebeldía de nuestra iglesia, por la apostasía de nuestro pueblo, fuimos mandados de vuelta al desierto y estamos todavía dando vueltas en este desierto. Pero cuando crucemos el Jordán y estemos con el Señor, celebraremos la fiesta de las cabañas. La mensajera del Señor así lo dice, y también el profeta Zacarías lo profetiza. Vamos a buscarlo en el libro del profeta Zacarías. Zacarías está justo antes de Malaquías y Mateo. Todo el capítulo 14 del libro de Zacarías es una profecía para el tiempo del fin. Aquí se habla en el principio del capítulo 14, no lo vamos a leer entero, pero algunos versículos dicen el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hanelel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Esto es al final del milenio, cuando las naciones se reúnen, los impíos, para pelear contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos en sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les desahará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estuvieran en aquel campamento. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que las familias de las tierras que no subieren a adorar a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, también herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y toda Jerusalén habitará para siempre. Yo quiero estar en esa fiesta de las cabañas. Año tras año vamos a celebrar la fiesta de las cabañas en el reino de los cielos, en la tierra renovada, en la nueva Jerusalén.
Y eso es lo que no va a recordar la peregrinación en esta tierra que es un desierto. Nos vamos a acordar que aquí vivimos en estas cabañas, porque las casas que ahora vivimos son cabañitas comparadas a las mansiones que el Señor va a dar a su pueblo. Y cada año vendremos a adorar en la fiesta de las cabañas delante de Jehová. Esa fiesta se celebrará como recordativo de nuestro peregrinar por el desierto de esta tierra de pecado y de maldad. Hay muchos detalles más de la fiesta de las cabañas que yo quisiera poderles compartir, pero el tiempo ha transcurrido. Al terminar este tema, quiero hacerles un llamado muy solemne. Como pueblo adventista, estamos pasando por una apostasía peor que la que pasó el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Estamos en la apostasía omega. Y yo les voy a hacer recordar algo. El pueblo de Israel pecó recién salido de Egipto al pie del monte Sinaí con el becerro de oro. Pero 40 años más tarde volvió a caer en apostasía justamente en la frontera de Canaán, cuando estaban asentados en Baal Peor. Apostasía junto al Jordán. Faltaban pocos días para entrar en la tierra prometida. Y hubo una apostasía tan terrible que si en Sinaí habían muerto 3,000, en esta plaga murieron 10 veces más por haber apostatado. La apostasía última antes de entrar en Canaán. El pueblo adventista, como pueblo, estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel, desde su salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Estamos dando vueltas todavía en el desierto, pero ya hemos llegado a la frontera de Canaán. Ya hemos pasado por Cades Barnea. El pueblo adventista tuvo su Cades Barnea en 1888, cuando llegaron a las fronteras y Dios quería introducirnos a la tierra. Pero como el pueblo se rebeló contra Dios y no aceptó el mensaje que Él nos mandó en 1888 de justificación por la fe, nos mandó de vuelta al desierto. Y por eso todavía estamos aquí. Ahora Dios nos ha vuelto a traer a las fronteras. Lo que estoy hablando es muy rapidito. Yo tengo una serie entera que se llama La seguridad del movimiento adventista. Y ahí muestro en esa serie todas las similitudes del pueblo de Israel de antaño con nuestra iglesia adventista. Ya hemos pasado la apostasía alfa en 1901 a 1904. La primera gran apostasía del pueblo adventista. Pero el Señor le mostró a su mensajera que justo antes de entrar en Canaán vendría una apostasía mucho peor. Ella le llamó la apostasía omega, la última apostasía, y nosotros estamos entrando en ese peligro, en ese periodo más terrible de la historia del pueblo adventista. Cuando salgamos, vamos a encontrar que nuestro pueblo va a estar diezmado. Muy pocos de los que ahora somos parte del pueblo adventista todavía permaneceremos en él. Pero nuestros lugares van a ser ocupados por otros que van a venir de las otras iglesias, porque el Señor tiene pueblo en otras iglesias. Y el Señor los va a traer para tomar nuestros lugares si nosotros no somos fieles a Él. Todo esto está escrito y ha de cumplirse al pie de la letra. Yo les invito a ustedes a que examinen su propia vida, como yo la mía. A ver si estamos en la fe. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Y no nos engañemos diciendo yo estoy bien, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El Señor dice, sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete, si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. El Señor quiere salvarte porque te ama. Él ama a su iglesia adventista. Pero Él va a sacar un remanente de su iglesia. No todo el adventista
va a ser sellado. No todo el que guarda el sábado va a recibir el sello de Dios en su frente, sino aquellos que perseveren hasta el fin en hacer su voluntad. Yo quiero ser parte de ese grupo especial que va a estar listo para la venida del Señor. Si me toca morir antes de la venida del Señor, que me mantenga fiel. Pero si he de estar entre los vivos cuando Él venga, que pueda ser parte de los 144,000. Ese es mi deseo y oración para mí y para ti en esta hora. Quiero invitarte a reconsagrar tu vida en esta hora ante Dios, a no seguir jugando con las cosas de Dios, a no tener un pie así en la iglesia y otro pie en el mundo, y estar jugando entre dos aguas, porque es sumamente peligroso. Dios no puede ser burlado. Y si nosotros que tenemos este conocimiento y esta luz, seguimos jugando con las cosas de Dios, tenemos mayor responsabilidad. Ya hemos leído de lo serio que es para un ministro del Señor serle infiel al Señor. Yo le pido al Señor que Él me mantenga fiel hasta el fin. Le agradezco al Señor por permitirme pasar por todo lo que yo estoy pasando, porque esto me está refinando para lo que viene, que va a ser peor. Dice el apóstol Santiago que debemos darle gracias al Señor cuando estamos en medio de tribulaciones. Y yo le doy gracias al Señor por las tribulaciones, porque Él me está moldeando, Él me está cincelando con su cincel para que yo pueda ser una piedra preciosa en su corona. Él quiere hacer lo mismo con cada uno de Él para que yo pueda ser una piedra preciosa en su corona. Él quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Démosles gracias por las tribulaciones. No nos quejemos cuando vienen las pruebas, sino digámosle, bendito sea el nombre del Señor que me tiene por digno de pasar por un poquito de lo que pasó mi maestro. Porque si Jesús, que nunca pecó, tuvo que sufrir lo que sufrió, ¿qué nos queda a nosotros? Si eso le hicieron al tronco, ¿qué no harán con las ramas secas? Si al maestro lo trataron como lo trataron, ¿cómo nos han de tratar a nosotros? Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él ha prometido que a los que son fieles le dará la corona de justicia. Te invito, mi hermano, a mantenerte fiel al Señor hasta el mismo fin. A levantarte en favor de la verdad, a defender este mensaje. Cuando veas que alguien lo está pisoteando con amor, pero con firmeza, defender la verdad que una vez fue dada a los santos. No calles para contemporizar, no calles para quedar bien con los demás. Di lo que tengas que decir. Si está en tus manos resolver la situación, y eso concierne a ti, a tu familia y a tu hogar, resuelve la situación. Si está fuera de tus manos, amonesta, redarguye, reprende, con amor, con paciencia, pero con firmeza lo que está mal. No te calles por quedar bien, no te calles por miedo. Habla, di lo que tienes que decir en el lugar que lo tienes que decir, para que la sangre no caiga sobre ti y sobre tu cabeza. Y luego, sigue orando al Señor, porque habrá algunos que escucharán la amonestación y se arrepentirán. La gran mayoría caerá en la apostasía final, pero hay un remanente que se mantendrá fiel. Tú y yo podemos ser parte de ese remanente. Que el Señor nos ayude a serle fieles. ¿Quieres en esta hora pedirle al Señor que te dé esa fidelidad para soportar la prueba que viene? ¿Quieres pedirle al Señor de estar entre aquellos que estemos listos para la venida del Señor? ¿Estás dispuesto a pasar por lo que viene? ¿Burlas? El Señor Jesús dijo, os echarán de las sinagogas. Y viene la hora aún cuando el que os mate pensará que está sirviendo a Dios. ¿Estás listo para que te echen de las iglesias? Eso es lo que viene. Está escrito. Algunos nos agüitamos cuando nos dicen, hoy te vamos a quitar el cargo si vas a escuchar esas reuniones. Vienen cosas peores para el pueblo de Dios. Porque el Señor va a permitir que seamos zarandeados y seamos probados. Pero el Señor Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Bendito sea el Señor Jesús que ruega por nosotros. Bendita sea su intercesión en el santuario celestial. Gracias a Dios que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y ayuda para el oportuno socorro. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Creador de los cielos y de la tierra. Jesús peleará el caso de cada uno de nosotros. Seámosle fieles a Él y Él nos dará la corona de justicia. ¿Quieres unirte conmigo al pedirle al Señor que selle este mensaje en tu corazón y que te dé el valor para defender la verdad aunque se desplomen los cielos? Si ese es tu deseo, únete a los que ya se han puesto en pie y vamos a pedirle al Señor que nos mantenga fieles. Yo no sé cuándo regresaré por aquí. Sé que la puerta está abierta, que esta iglesia siempre estará abierta para proclamar el evangelio de la verdad presente. Y le doy gracias al Señor por tener un lugar aquí, en California, donde puedo predicar libremente el día que llegue. Ya me dijo el pastor Andrade, pastor, no tiene ni que avisar cuando venga, nomás venga y esta es su iglesia. Pero no sé cuándo regresaré. No sé si volveremos a estar juntos en esta tierra así como lo estamos hoy. Porque las cosas se están dando muy rápidamente. Los acontecimientos finales serán rápidos. Si es la voluntad del Señor, Él abrirá las puertas. Y si no, que el Señor sea testigo entre mí y vosotros hasta que volvamos a verlos. Que os he predicado su verdad, os he amonestado en el nombre del Señor. Y el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos mantenga fieles. ¿Les parece bien si tenemos 2 oraciones en esta hora? Y entonces yo concluiré con la última oración. ¿Hay algún hermano, varón, que quisiera orar en nombre de toda la congregación y pedirle a Dios que nos mantenga fieles? ¿Qué hermano varón quisiera orar? Hermano, acérquese aquí adelante, venga. ¿Hay alguna hermana, dama, mujer, que quisiera interceder y orar en esta hora en nombre de todos nosotros? ¿Quién es esa hermana que quiere orar en esta hora? Acérquese, hermana. Venga aquí, por favor, hermana Teresa. Antes de arrodillarnos, ¿hay alguno que quiere darle gracias a Dios por esta semana? Hay muchas manos. ¿Hay alguno que quiere dar un corto testimonio, cortito, de lo que Dios ha hecho por ustedes? ¿Hay alguien? Usted mismo, hermano. Ok. Algo cortito. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Tengo 18 años que no veía mi maestro, Pastor Gambetta. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y deseo unirme también al grupo que proclama la verdad, porque hoy estamos cerca, más de lo que hemos nosotros pensado. El Señor viene y le doy gloria a Dios, porque todavía el Señor tiene un pequeño pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal, y por ello doy gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermana, venga, rapidito. Un hermano y una hermana. Me da gusto ver aquí a mi alumno al pie del cañón. El testimonio es a nombre de nuestra iglesia de aquí de Pomona, que hemos tenido el privilegio de tener una vez más a nuestro pastor Gambetta. He extrañado de que cuando me llegó la correspondencia de todos los meses, pues viene el programa y dentro de ese programa ya estábamos nosotros anotados allí.
y no le habíamos dado la respuesta todavía. Viernes nos dijo el hermano Víctor, el pastor Gambetta viene. ¿Quieren ustedes que venga? Todos dijimos sí. ¿Están seguros? Dijo. Volvimos a decir sí. ¿Están seguros, hermanos? Quiero decirles que la venida del pastor Gambetta tiene gastos. Y entonces, bueno, yo fui la primera que le pregunté, ¿y como cuánto más o menos vamos a gastar? Entonces él dijo la cantidad. Todos los hermanos se quedaron bastante como tristes, ¿verdad? Entonces dije a los hermanos, sugerí, pasemos unos papeles, que cada hermano ponga su promesa de cuánto va a poner. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el primer niño que dijo, hermana, ¿puedo donar $100? Fue el hermanito de este niño, ¿verdad? Que es un jovencito, no, su hermano mayor. Y después, ¿cuál es mi sorpresa? Que un matrimonio joven allá atrás me dice, hermana, nosotros queremos donar $4,000. Hermano, yo me quedé boca abierta. Entonces, pues comenzamos a recoger los papeles y vimos que la situación era bien favorable. Entonces, mi testimonio es que la iglesia rebelde, como se le dice, este lugar donde nos reunimos los rebeldes, de como se le dice, este lugar donde nos reunimos los rebeldes, hemos tenido, y luego las personas que han venido de otras iglesias dicen, pero hermana, si en diciembre tuvieron al pastor Gambetta y ahora otra vez. Entonces ustedes dicen, sigan con la conferencia. Y entonces yo le dije, bueno, nosotros queremos, pero si las cosas no se han dado, de todas maneras, si el Espíritu de Dios está con nosotros, el grupo va a prevalecer. Y entonces, hermanos, yo puedo ver la mano de Dios aquí. Y le doy gracias a Dios porque el pastor Gambetta es una inspiración para mí. Y yo donde quiera que voy, le hago la propaganda a mis familiares que no lo han oído. Porque yo me perdí muchos años de conocerlo. Porque yo no quería ser del grupo de los gambetistas, que se iban de la iglesia a verme, las iglesias quedaban vacías y yo era estricta que no quería moverme. Y apenas el año pasado en diciembre lo conocí. Y estoy encantada, pastor. Dios me ha dado esta gran bendición. Se contagió del gambetismo. Soy gambetista. Después de Cristo, usted me ha hecho serme gambetista. Así que, hermano, yo creo que todos, ¿verdad? Es que yo les digo, no hay otro. Después de Cristo. Dice San Pablo que unos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, pero todos tenemos que ser de Cristo. Yo soy de Cristo, pero pocos predicadores como el pastor Gambetta. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a postrarnos de rodillas para darle la gloria a quien merece la gloria, que es Cristo Jesús. Hermano, usted va a orar primero y luego el pastor. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito sea Jehová de los ejércitos y bendito que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde, tan lindas de bendiciones por el pastor. Bendícelo y ayúdalo y protege donde quiera que vaya. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Cuídalos, ampáralos. Todos estamos con problemas, con dificultades, pero yo sé que tú lo vas a resolver, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Bendito sea mi Padre Celestial, porque estamos alabando y oyendo una predicación que el Señor ha mandado. Gracias, Señor, gracias por todo. Bendice a mi familia y cuídalos. Y te pido por todos los hijos de nuestros hermanos, por los jóvenes. Señor, danos tu bendición en esta tarde. En el nombre de mi Padre Celestial te lo pedimos tú. Amén. Jehová, Jehová,
fuerte y valiente, tardo para la ira y clemente en misericordia. En esta oportunidad, Señor, que hemos